Buenos días a todos. Querido profesor y compañero Antonio Fanlo, estimado vicerrector, queridos compañeros y compañeras, estimados alumnos y alumnas, señoras y señores, amigos todos. Quiero darles la bienvenida a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, donde vamos a celebrar el acto universitario de homenaje organizado por el Departamento de Derecho al profesor don Antonio Fanlo Loras, que con motivo de su jubilación pronunciará su última lección magistral titulada La singularidad ideológica de España, la dimensión ambiental del derecho de aguas. Tiene la palabra el vicerrector de profesorado, don Juan Antonio Martínez Berbel. Muchísimas gracias, señor director. Muchísimas gracias, profesor Fanlo. Muchas gracias por estar aquí. Voy a ser evidentemente muy corto porque el protagonista de hoy es nuestro compañero Antonio Fanlo. Me ha tocado ya en varias ocasiones, bien de manera individual o colectiva, tener que decir algo para despedir a compañeros que se marchan. Estamos en una época especialmente prolija en ese sentido, lamentablemente para la Universidad de La Rioja. Y siempre es un sentimiento agridulce. Por un lado, yo me alegro y me siento muy honrado de que mi responsabilidad me haya permitido trabajar con Antonio Fanlo. Él sabe que hemos pasado algún que otro rato en mi despacho, ratos de los que he aprendido muchísimo y que también han sido ratos agridulces porque la altura de las expectativas de lo que él me planteaba como mejoras para la universidad, uno ha tenido que ponerlas en relación con lo bajuno de las implicaciones crematísticas que impiden que esas expectativas absolutamente loables se puedan llevar a cabo. Pero, vuelvo a decir, me ha hecho aprender mucho y, desde luego, son indicaciones que me guardo para ir ampliando un poquito más las costuras de la autonomía universitaria, que es únicamente una autonomía relativa, lamentablemente. Es difícil elegir qué decirle a un profesor, pero, digamos, hay cosas que van de suyo. Por un lado, enhorabuena. Enhorabuena por pasar a mejor vida, en sentido literal. Yo soy filólogo, entonces me gusta separar. En sentido literal, va a pasar a mejor vida. Y por ese descanso merecido, después de una labor más que encomiable de servicio público. Por otro lado, tengo que pedirle un favor, que lo hago siempre, pero algunas veces lo hago de verdad. En otros casos es protocolario. Antonio, no debes irte completamente. La Universidad de La Rioja debe seguir siendo tu casa. Queremos seguir considerándote parte de nuestra familia universitaria y las puertas, evidentemente, siempre van a estar abiertas para ti. Por tanto, queremos seguir sintiendo que pasas a un tipo de actividad diferente, pero que sigues siendo nuestro compañero. Por tanto, por favor, sigue estando cerca de los que te valoramos, en lo que vales, que es muchísimo. Y en último lugar, pues hay que desearle muchísima suerte en una nueva etapa y desearle también que lleve siempre con orgullo el haber pertenecido a esta familia de la Universidad de La Rioja. Y, por tanto, muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias, señor vicerrector. Yo voy a ser muy breve en mi intervención, ya que no quiero consumir el tiempo del verdadero protagonista del acto, el profesor don Antonio Fanlo Loras. Aunque parezca lo contrario, este es un discurso improvisado, pues ya decía Twain que suelen hacer falta al menos 3 semanas para preparar un discurso improvisado. Yo he empleado algo menos de tiempo. A lo largo de la vida nos vamos encontrando en situaciones que, consideradas globalmente, nunca son plenamente satisfactorias ni totalmente desagradables. En la mayor parte de las ocasiones se mezclan ambas. Es quizá lo que nos permite mantener viva la ilusión para seguir acometiendo nuevos proyectos. Estamos hoy aquí para escuchar la última lección magistral de don Antonio Fanlo Loras, como catedrático de Derecho Administrativo de esta casa, que lo ha sido desde el curso académico 1993-1994. El profesor Fanlo Loras realizó sus estudios de Derecho en la Facultad de Derecho de Zaragoza, donde tuvo como profesor de Derecho Administrativo a don Lorenzo Martín Retortillo, discípulo de don Eduardo García de Enterría.
Probablemente el estudio como alumno en el curso 1977-1978 del Manual de Derecho Administrativo, escrito por don Eduardo, bajo el título Curso de Derecho Administrativo, en colaboración con el profesor Tomás Ramón Fernández Rodríguez, despertó su vocación como universitario, su pasión hacia el derecho administrativo y su admiración por su maestro. A este propósito, tiene escrito el profesor Juan Loras, en la necrológica que le dedicó a don Eduardo García de Enterría, que en mi experiencia docente y profesional ha sido un tesoro inagotable del que he extraído fundada respuesta a los muy diversos problemas que la praxis jurídica plantea. Ya no se escriben manuales como este, fruto de una singular elaboración desde la filosofía de las ideas que acierta a situar cada institución en su contexto y devenir histórico. En la citada necrológica, y cuando el profesor Juan Loras se encontraba realizando su tesis doctoral, escribe que en la elaboración de mi tesis doctoral sobre la autonomía local pude apreciar la potencialidad de este planteamiento en el extraordinario libro de don Eduardo García de Enterría, Revolución Francesa y Administración Contemporánea. En particular, su valoración del significado del régimen municipal moderno que arranca de la Revolución Francesa. Es el profesor Juan Loras uno de los catedráticos fundadores de la Universidad de La Rioja. Con gran esfuerzo por su parte, debido a la escasez de medios entonces existentes, pero con una ilusión y un entusiasmo propio de quien comienza, que ayudaba a superar todos los obstáculos, logró componer un área de derecho administrativo integrada por jóvenes profesores con muchas ganas de aprender y que, gracias a su magisterio, han alcanzado la condición de catedráticos de universidad. Dos tareas constituyen la actividad de todo profesor universitario: docencia e investigación. Tareas a las que el profesor Juan Loras se ha entregado con intensidad y vocación a lo largo de toda su vida profesional. Docencia, derivado del verbo docere, enseñar, educar, alimentar. Así es como el profesor Juan Loras ha realizado su actividad docente en el sentido latino del término, como el valor de proporcionar los medios a un sujeto para que salga y se eleve de su primitivo estado a su plenitud de desarrollo intelectual, como el que labra y siembra una tierra para que produzca, pero es la tierra la que produce y no el labrador. Pero no solo el profesor Juan Loras ha educado a cientos y cientos de jóvenes universitarios riojanos en conocimientos y habilidades, sino también en valores de justicia, de solidaridad, de tolerancia, de respeto hacia sus semejantes. Brillantes alumnos que han alcanzado elevados puestos en la administración, jueces, fiscales, abogados del Estado, letrados, etc. Pero que por encima de todo son buenas personas, algunos de los cuales nos acompañan hoy aquí. Investigación, la otra actividad de todo profesor universitario. Me relevarán en este momento introductorio, previo a la disertación del profesor Juan Loras, de no entrar ni tan siquiera a modo de síntesis en el larguísimo currículum que atesora. Basta decir que es autor de más de 150 publicaciones científicas que han visto la luz en las más prestigiosas revistas nacionales e internacionales. Igualmente, es autor de más de una docena de monografías, así como de 50 estudios, dictámenes o informes jurídicos a petición de entidades públicas, ministerio, comunidades autónomas, confederaciones hidrográficas, consorcios y de entidades privadas. Miembro del Consejo de Redacción de revistas científicas nacionales y extranjeras. Ponente en más de 150 congresos, cursos, jornadas y seminarios. Evaluador académico y científico de proyectos nacionales y extranjeros. Sin duda, una valiosa obra científica realizada por el profesor Juan Loras que permitirá a los jóvenes profesores universitarios seguir transitando el camino iniciado por él.
Tampoco ha descuidado el profesor Fanlo Loras la actividad de gestión universitaria, actividad algunas veces ingrata y generalmente poco reconocida. Ha sido adjunto al rector para asuntos jurídicos, director de estudios de la licenciatura en Derecho, coordinador del programa de doctorado en Derecho y vocal del Consejo Consultivo de La Rioja durante los años 1995 a 2013. Asistimos hoy a la culminación de una vida profesional, lo que sin duda es un gran motivo de alegría para los que le conocemos, máxime cuando a día de hoy sigue gozando de la brillantez intelectual de siempre, como cuando le conocí hace ahora 26 años, cuando todavía impartíamos docencia en el ala de latinos del Seminario Diocesano. En el diccionario de la lengua de la Real Academia Española se dice textualmente que la palabra jubilar, procedente del latín jubilare, en su primera acepción significa disponer que, por razón de vejez, largos servicios o imposibilidad, y generalmente con derecho a pensión, cese de un funcionario en el ejercicio de su carrera o destino. En otra acepción significa alegrarse o regocijarse. En las instituciones públicas, cuando uno alcanza la edad legalmente establecida, se le entrega un documento donde se recoge su jubilación. Este es un término poco elegante que indica que la Administración comete un acto de discriminación por razón de edad. Eso de la jubilación tiene su miga. En una universidad americana, un profesor que llegaba a la jubilación obligatoria en buena forma presentó una denuncia a la institución por discriminación por la edad. La argumentación tiene su lógica. Si estoy en condiciones de hacer una tarea y lo puedo demostrar, ¿por qué no me dejan hacerla a causa de mi edad? Me están discriminando por los años que tengo. A otras personas las pueden discriminar por razón de género, de raza, de religión. Esta situación encierra, según el profesor recurrente, una discriminación por la edad. Pero ¿cómo replicar? Se puede pensar que hay que hacer hueco a los jóvenes, que hay que dejar que en un momento de crisis en el que encontrar trabajo es un triunfo, es bueno que los mayores nos retiremos a tiempo. ¿Pero qué es a tiempo? Imagino que hay profesiones como la minería en las que no se puede pensar en una edad longeva para la jubilación. En otras, como las que los romanos denominaban artes liberales, es diferente. ¿Por qué desperdiciar la experiencia acumulada durante tantos años? El debate se produce, pues, entre el aprovechamiento de la experiencia de los veteranos y la apertura de oportunidades para los jóvenes. En este debate, la institución universitaria ha de ser consciente del largo tiempo que conlleva la formación de un auténtico profesor universitario. El profesor Fanlo Loras ya ha cumplido con sus obligaciones, ya ha prestado a la sociedad el servicio que le exigía, pero su despedida también, estoy seguro, a todos nos produce tristeza, pues la universidad, y en particular la de La Rioja, pierde a uno de sus más ilustres miembros. En el cartel anunciador de la alocución del profesor Fanlo Loras figura última lección. Los que conocemos bien a Antonio podemos afirmar que, como profesor universitario, nunca da su última lección. Solo le cede el turno a otro profesor para que continúe su labor, y él la desarrollará a su gusto, pero última clase, jamás. El auténtico universitario no puede jubilarse nunca, porque su deseo de aprender sigue siempre activo, porque un profesor sigue siéndolo siempre, porque un profesor se perpetúa en sus discípulos y en sus alumnos. Quizá por ello el profesor Fanlo Loras prefiera seguir el consejo de Cervantes, expresado en la frase «El camino es siempre mejor que la posada». No obstante, hoy es un día de alegría, de ese merecido descanso después de tantos años en las aulas, por la apertura de un tiempo nuevo, de mayor libertad para dedicarse a personas o aspectos que el trabajo cotidiano impidió realizar
con la intensidad deseada. Intuyo que te encontrarás contento, gozoso, entre otras razones, por ser consciente del deber cumplido. Imagino que no podrás evitar bucear en el pasado, recordar episodios buenos y menos buenos, pues de todo habrá habido en tu paso por las aulas. Afortunadamente, aunque la memoria es caprichosa, suele ser muy selectiva y tiende a recordar los acontecimientos más gratificantes y a arrinconar los más desagradables. Concluyo. Gracias una vez más por tu ejemplo y enhorabuena por tu jubilación. Gracias, Juan. Bueno, y ahora ya, después de estas intervenciones, tiene la palabra el verdadero protagonista del acto, el profesor don Antonio Falo Loras. Bien, pues estoy abrumado. No sé si ese del que han hablado soy yo. Sí que es verdad, como ha señalado el vicerrector, que me sentiré muy orgulloso Mal empiezo. De haber sido profesor de esta universidad. Hablaban de mis servicios a la universidad. Agradezco al profesor Pedro Campos que esté aquí presente, pero cuando yo tomé posesión un 14 de enero del 94 con Nieves y fui a saludarlo, porque entonces éramos 7 con él, los catedráticos que estábamos en la universidad, la primera tarea que me encomendó fue nombrarme juez instructor de un expediente disciplinario a un profesor que había huido de la ciudad de Logroño. Bueno, la verdad es que voy a lo que iba, que era a hablar de lo que a mí me apasiona y razones por las que he elegido el tema de la singularidad hidrológica de España. Pues porque desde hace 28 años, gracias a una invitación que me hizo el profesor Antonio Enviz, uno de nuestros mayores expertos en tema de derecho de aguas, a participar en un seminario de derecho de aguas de Zaragoza, pues me abrió un mundo de expectativas. Es verdad que hay que situar a este joven profesor, que yo era en ese momento en Zaragoza, el contexto geográfico, Aragón, mi niñez. Todavía recuerdo que me mandaban a echar el agua, a levantar la tajadera, en una ribera, esas aguas que seguramente compartíamos con el profesor Pedro de Pablo, aguas abajo de donde yo había nacido. Y bueno, recuerdo esa canción de José Antonio Labordeta, polvo, niebla, viento. Bueno, y mi primer destino como secretario interventor en San Mateo de Gállego, un municipio en las proximidades de Zaragoza, regado, como su propio nombre indica, por el Gállego, pero que discurría por el centro de la localidad una acequia medieval, la Camarera, y en la cuota superior el canal de la Violada, fruto de las grandes transformaciones de regadío. Bueno, allí yo, por razones del cargo, era a su vez secretario de la comunidad de regantes y tuve la fortuna de conocer a un presidente, Jesús Gaudó, que para la mentalidad urbanícola sería el típico campesino,
curtido por el sol, que recitaba a Joaquín Costa. Y bueno, que era un ejemplo vivo de lo que es la lucha por el agua. Bien, cuando se hablaba de participar, créanme que les diga, y se lo reitero a los alumnos, que lo que más sentía de abandonar la universidad pues era no poder hablar, explicar la lección de aguas a los alumnos. Bueno, finalmente, esto es un desastre. Bien, finalmente, gracias a la invitación del director, el doctor Alfonso Agudo, de alguna manera hemos podido paliar, coincidiendo más o menos con las fechas en las que se impartía esta lección de aguas a los alumnos de tercero. Bien, como dice el primer párrafo del texto de la lección de aguas que se les habrá facilitado, o si no se lo facilitaré esta semana, el agua es un recurso natural, escaso, indispensable para la vida y para el desarrollo de la inmensa mayoría de actividades económicas. En su doble condición de recurso natural y bien productivo, ha sido objeto históricamente del derecho de aguas con el fin de ordenar su uso, proteger su calidad, evitar los daños que causa su escasez, las sequías, o los que producen las grandes avenidas e inundaciones. Pues bien, nuestros mayores tratadistas, Luis Jordana de Pozas, Sebastián Martín Retortillo, han recordado que el derecho de aguas de un país está condicionado por las características físicas de su territorio. La abundancia o escasez de aguas determinan, condicionan, conforman sus instituciones jurídicas. No es la misma la reacción de un Estado con escasez de agua, como es el caso español, a los Estados, por ejemplo, de Centro Europa, que la gran obsesión es protegerse contra el exceso de aguas, por razones sanitarias o simplemente de integridad física. Pues bien, esto es especialmente cierto en el caso de España, lo que explica la temprana intervención del legislador español y que ha conformado el signo de la política hidráulica de los últimos 140 años, como luego expondré. De ahí la importancia de descubrir los presupuestos fácticos de la singularidad hidrológica de España en cuanto modula y condiciona la interpretación de las aguas. Y es que esta insuficiente comprensión de esta realidad fáctica, que, repito, es singular en el ámbito europeo. Ahí sí que somos diferentes, como luego razonaré, están en la base de una generalizada incomprensión de lo que son nuestras propias instituciones y, sobre todo, de la interpretación de una norma europea extraordinariamente ambiciosa, pero en la que desde aquí, no desde allá, desde aquí se le ha puesto contenidos que son absolutamente contradictorios y adelanto una de mis conclusiones, como con gran sentido común el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha ido señalando en sus fallos que, ya sea en materia de trasvases, en materia del principio de recuperación de costes, ya sea en tema de obras hidráulicas, pues repito, la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia es mucho más sensata, mucho más razonable que la defendida, por supuesto, por los órganos burocráticos de la Comisión y por los movimientos sociales. Pues bien, este es el objeto de la lección que, repito, los alumnos tienen a su disposición.
y como su contenido lo van a tener desde ya, yo me voy a dedicar a trazar algunas pinceladas para descubrir o para resaltar algunas de las líneas maestras de esta evolución del derecho de aguas español. Como les acabo de decir, el agua puede ser objeto de una doble perspectiva. El agua como bien o recurso productivo, esa ha sido fundamentalmente el enfoque tradicional de nuestra legislación de aguas hasta los años 80, prácticamente hasta la Ley de Aguas de 1985, donde se produce un cambio de paradigma. Y el agua como recurso natural, como elemento esencial de la naturaleza, un enfoque moderno, fruto de la creciente sensibilidad ambiental mundial, explicable no por otra cosa, sino por la concentración de problemas, como puede ser la generalizada contaminación de los cursos fluviales, los intensos procesos de aprovechamiento que, en definitiva, culminan con una serie de textos internacionales y, en el ámbito europeo, con la Directiva Marco del Agua de 2000 y, en relación con la situación en España, la reflexión que supone el Libro Blanco del Agua de 1998. Fíjense las fechas finales, cambio del milenio. Pues bien, Sebastián Martín Retortillo, que ya he citado, el equilibrio en la consideración de estas dos perspectivas, de estos dos enfoques, constituye, dijo premonitoriamente, la tarea más importante y difícil del derecho de aguas de nuestros días. Se trata de un formidable reto, es decir, mantener ese equilibrio en el tratamiento, que se evidencia en los más distintos ámbitos de la política del agua: la planificación hidrológica, las obras hidráulicas, los trasvases, la ampliación o reducción del regadío, la contaminación. El propio Sebastián Martín Retortillo advertía, tras reconocer la importantísima contribución de las organizaciones medioambientales a la defensa de la naturaleza, advertía de la existencia de un cierto fundamentalismo medioambiental convertida en auténtica ideología, como por otra parte pues los hay también añoradores de los tiempos pasados. Pues bien, con este enfoque voy a presentarles, voy a esbozarles lo que ha sido estos 150 años de evolución legislativa. Como les he dicho, hasta la Ley de Aguas del 85, desde finales, en el último tercio del siglo XIX, la legislación española responde al primer enfoque, es decir, el agua como un bien o un recurso productivo que hay que ordenar, que hay que repartir, que hay que distribuir. Los aspectos medioambientales son secundarios. Es que ciertamente no hay una realidad apremiante, es decir, los procesos de industrialización masiva, los procesos de urbanización se producen fundamentalmente en los años 50-60 del siglo pasado. Cuando se aprueba la Ley de Aguas, estos problemas no existen. Pues bien, como decía, nuestro primer texto legal, y hay que decir que es el primer código de aguas de Europa, y decir eso es decir el primer código de aguas del mundo, y como lo ha calificado el profesor García de Enterría, es la Ley de Aguas de 1866-1879, cuya exposición de motivos cualquier jurista debe leer por el acertado enfoque de lo que son los temas, por ejemplo, el tema de la propiedad. ¿El agua es susceptible de propiedad o solo de aprovechamiento? Bueno, pues el profesor García de Enterría lo ha calificado como el monumento legal más prestigioso de toda nuestra legislación administrativa del XIX. Simplemente recuerdo que la gran decisión en ese momento es la estatalización, la publificación de las aguas superficiales corrientes. En ese momento se considera que las aguas subterráneas no son relevantes. ¿Por qué? Porque no hay la tecnología para aprovecharlas. Están ahí, se aprovechan, pero la gran medida legislativa
que abre un proceso que culminará en la Ley de Aguas de 1985 con la estatalización, con la demanialización de todas las aguas superficiales o subterráneas. Pues bien, esa es la gran decisión de esa ley, y además la de ordenar los usos y el orden de preferencia de los usos, así como reconocer algo que tiene extraordinaria importancia en nuestro derecho: las formas tradicionales de los aprovechamientos colectivos de aguas públicas, el caso paradigmático de las comunidades de regantes. He dicho que los temas de calidad son secundarios, salvo alguna mención a los aprovechamientos mineros o a alguna actividad industrial. Va a ser fuera de la ley, esta ley ha sido centenaria, fuera de la ley, en normas sectoriales donde van apareciendo esa sensibilidad medioambiental. El Reglamento de Contaminación de 1900, el de Pesca Fluvial, el de Policía de Cauces del año 59, figuras tan burdas de protección como una orden que regulaba el vertido de aguas residuales y que clasifica los ríos protegidos, vigilados, normales o industriales. ¿Qué significaba eso? Que allí se podía tirar de todo. Yo, que ya tengo algunos años, recuerdo cuando cuando íbamos de viaje a Santander y se pasaba por la ría de Bilbao. La ría de Bilbao era de todos los colores: verdes, negros, amarillos, rojos, ocres. Bueno, evidentemente esto es historia, son técnicas burdas de intervención en ese ámbito. Pero en esta etapa me interesa destacar sobre todo que también fuera de la legislación estricta de aguas hay una legislación de obras hidráulicas que plasma el cambio de tendencia, una política estatal de fomento de la obra hidráulica ante el abstencionismo estatal anterior, el liberalismo de la Revolución Liberal, y el fracaso estrepitoso de la iniciativa privada como instrumento para la realización de obras hidráulicas a utilizar, por ejemplo, en el regadío. La obra hidráulica que se estataliza gracias a las corrientes de pensamiento de los regeneracionistas, y hay que volver a hablar de Joaquín Costa. La obra hidráulica es el instrumento técnico corrector de la irregularidad espaciotemporal inherente a nuestro sistema de precipitaciones peninsular, la España húmeda, la España seca, la elevada evaporación, las escorrentías menores o precipitadas por la inclinación de nuestros terrenos frente a las inmensas llanuras europeas donde el agua caída en los Alpes tarda meses en llegar al mar. En España, en cuestión de días, horas, el agua está en el mar. No se puede aprovechar. ¿De qué nos sirve que por el Ebro en la primavera pasen 1.500, 1.600, 2.000 metros cúbicos por segundo si después, cuando la necesitamos, para riego, por ejemplo, el río baja en un estiaje absoluto? Pues bien, esta técnica, que en definitiva, como dijera la exposición de motivos de la Ley de Aguas actual, el agua es un recurso no ampliable por la mera voluntad del hombre. Y es verdad, y es verdad. Ahora bien, lo que el hombre a través de la técnica sí que puede hacer es garantizar la disponibilidad, almacenándola para cuando las demandas la necesitan. Garantizar la disponibilidad en el espacio, llevándolo a otros sitios por donde corre, o en el tiempo. Pues bien, como les decía, ese ha sido el objeto de la política hidráulica desde finales del último tercio del XIX hasta nuestros días, aunque es verdad que a medida que ha ido llegando a una madurez hidrológica ha ido disminuyendo la necesidad de hacer obras hidráulicas. Insisto en esta cuestión porque es fundamental. La regulación, o si quieren, el almacenamiento en embalses,
es una técnica ingenieril que permite incrementar la disponibilidad del agua y su garantía. Y es que, esto lo vengo repitiendo desde hace mucho tiempo, en España, sin obras no hay agua. Sin embalses no hay agua. O no la hay, tanto en cantidad como en calidad, con la seguridad física, económica y jurídica, y hay economistas que saben, y hay juristas que saben lo que es la seguridad. ¿Quién se arriesga a plantar maíz si no voy a tener agua para regarlo? Cualquier actividad económica debe contar con seguridad. Y, por ejemplo, en el regadío, el factor productivo fundamental es el agua. Es el agua. Bien, pues fíjense que la realidad física de España, si no hubiese sido corregida, en España caen las aportaciones a la red fluvial es de 110.000 hectómetros cúbicos de agua, que en régimen natural y sin intervención humana alguna solo se podrían utilizar del orden del 9 o del 11%. Es decir, mientras baja por el agua, es decir, hay que regar cuando baja agua por la acequia, no vayas a regar cuando no baja agua por la acequia. Pues bien, frente a una disponibilidad en régimen natural del 40-50% en los países centroeuropeos. Eso explica que esa política hidráulica dirigida a corregir la disponibilidad natural hoy nos permita hablar de tener 56.000 hectómetros cúbicos de capacidad de almacenamiento, que nos permite atender regularmente, son los datos de la planificación del 2016, del orden de 30 a 35.000 hectómetros cúbicos de agua, y que ha aparecido en el boletín oficial un lenguaje nuevo. Habla de sequía meteorológica, que todos sabemos qué es, pero sequía hidrológica. Meteorológica es cuando no llueve. Hidrológica es cuando no tenemos agua en los embalses, que es cosa distinta. Yo puedo diferir en el tiempo y en el espacio la sequía meteorológica si tengo agua en los embalses. Pero si no tengo agua en los embalses, si no tengo embalses, no tengo agua. Y adelanto ya cosas. Eso es lo que les está pasando con el cambio climático a los países centroeuropeos, que no tienen infraestructuras de regulación. Pues bien, gracias a esta política, hoy contamos con 1.300 embalses, lo que nos permite equipararnos a la disponibilidad que tienen en los países europeos. Es decir, esos 30 y tantos mil hectómetros cúbicos suponen el 40 o 50% de los 110.000 hectómetros que caen en la península ibérica. Pues bien, he de resaltar la continuidad de la política hidráulica bajo regímenes y formas de Estado diversas y con gobiernos de distinta ideología. Es inexacto asociarla exclusivamente al régimen de Franco. Hay que recordar el Plan de Canales y Pantanos de 1902, la gran aportación del Colegio de Ingenieros en conmemoración del centenario de la creación de su escuela en 1802. La escuela se crea porque, fruto de un fenómeno de gota fría, se derrumba la presa de Puentes en la región de Murcia, causando centenares de pérdidas humanas. Y se crea una escuela por Carlos Betancourt, un ingeniero ilustre, que como todos los grandes ilustres españoles, tuvo que irse a servir al zar de Rusia porque aquí no encontraba trabajo suficiente. Pues bien, y hay que recordar sobre todo el Plan Nacional de Obras Hidráulicas de 1933, promovido por el ministro socialista Indalecio Prieto y redactado por media docena de técnicos encabezados por Manuel Lorenzo Pardo, ingeniero al servicio de la División de Trabajos Hidráulicos de Zaragoza, padre intelectual y primer director técnico de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Y este plan, sobre todo el del 33, influye determinantemente
en los posteriores. En realidad, las obras que se hicieron en la época de Franco no son sino las obras diseñadas y concebidas en la época de la República, pero que por obvias razones de la guerra no se pudieron realizar. Eso lo dice el ingeniero y escritor Juan Benet, autor de Volverás a Región, cuando está dirigiendo el embalse del Porma en la cuenca del Duero, que explica que cuando, siendo ministro José Borrell, van a reeditar, a hacer una reproducción facsímil del plan del 33, no había manera de encontrarlo. Había sido secuestrado y ocultado esa paternidad, dice Juan Benet, para adornar al nuevo Estado con la paternidad del plan de obras hidráulicas. Y él aporta una explicación de esta animadversión a las obras hidráulicas que ahora en la conciencia urbanícola se ha establecido de manera mayoritaria. Dice, es la propaganda sistemática del régimen franquista, los nodos inaugurando pantanos, esa asociación de ideas entre esa obra hidráulica y la dictadura, la que explica esa curiosa paradoja. Dice, lo que en tiempos de Costa era la mayor y quizá más utópica empresa progresista de una sociedad atrasada, la empresa de más envergadura que los poderes públicos han intentado, en palabras de Indalecio Prieto, se ha convertido un siglo después, para la mayoría de la opinión pública, desviada de la razón por la doble demagogia, expresión en la arrogancia del Estado y en la superficialidad de algunas de sus obras, más dictadas por la obediencia al pasado que por la necesidad del presente. Bien, y esto que todavía podía entenderse, estas palabras del año 93 de Juan Benet, que podían entenderse arrimar el ascua a su sardina, él era ingeniero, pues bien, una reciente publicación de Lino Camprubí, que por sus apellidos no le verán vinculación alguna con esta tierra, pero que es nieto del filósofo calcetense Gustavo Bueno, Los ingenieros de Franco, va a hablar de esta continuidad. Dice, queda clara la continuidad, no exenta de novedades, de los planes de obras hidráulicas en España, desde la dictadura de Primo de Rivera hasta la actual democracia, pasando por la Segunda República y el franquismo. En definitiva, ha sido una necesidad. Y ahora sí que les voy a mostrar, esta es una presa romana que siempre hemos tenido delante los vecinos de Muel. También había intereses en aquella época de las grandes cementeras. ¿Por qué se hacían embalses? ¿Por qué en toda la Europa romana hay acueductos? ¿Pero por qué solo hay embalses en España, en el norte de África y en Turquía? Porque ante una realidad fáctica se responden con las técnicas que permiten garantizar la disponibilidad del agua. Y no hay otro misterio. Pues bien, fíjense una curiosidad semántica bien reveladora de la imbricación aguas-obras en España. La denominación de nuestra administración hidráulica desde los años 30 del siglo pasado, primero bajo el paraguas del Ministerio de Fomento, luego el Ministerio de Obras Públicas, ha sido la Dirección General de Obras Hidráulicas. Obras hidráulicas. No había una Dirección General del Agua. Hay que llegar a lo que yo considero la madurez hidrológica de España, el tener un parque, un patrimonio instrumental que nos permite contar con agua para que aparezca el nombre, la denominación en los órganos administrativos de agua, la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, y dentro de ella la Dirección General de Aguas, 1996. La primera vez que aparece el Ministerio de Medio Ambiente. Pero fíjense cómo hasta en algo tan alejado, las denominaciones, aparece esta realidad. Pues bien, hay que decir que conforme nos vamos acercando en el tiempo, pues se ralentizan
las obras hidráulicas. Es verdad, yo no ignoro, estoy mirando con una visión absolutamente alejada de lo que es la problemática de cada actuación concreta. Claro que se pueden denunciar atropellos, claro que las poblaciones en algunos casos han sido, o en muchos, han sido expropiados sin indemnización suficiente. Hay una literatura, Jesús Moncada, Camino de Sirga, en relación con el embalse de Mequinenza, o Julio Llamazares, las distintas formas de mirar el agua, precisamente en relación con el embalse del Porma, que obligó a irse. Su padre era maestro en Begamián y los habitantes tuvieron que irse a la llanura zamorana, desplazados. Pues bien, la actual sistemática litigiosidad que plantean las grandes obras de regulación, no quiero insistir más en este terreno, sino simplemente desde el punto de vista jurídico, que es lo que creo que interesa. El derecho de aguas español es un derecho de aguas reguladas, regularizadas, de alguna manera artificializado. No es un régimen de aguas fluyentes, en régimen natural. Así tuvo la perspicacia de verlo, de observarlo, Sebastián Martín Retortillo ya en 1966. Insisto, el grueso, el mayor volumen de nuestras aguas son aguas superficiales reguladas. Las aguas subterráneas, claro que han ido teniendo importancia a medida que la tecnología, la bomba de extracción, los ha hecho útiles económicamente, y claro que hoy, sobre todo, precisamente en la España seca, las aguas subterráneas han constituido el principal recurso para la agricultura más competitiva, y eso en parte explica la sobreexplotación de los acuíferos, el acuífero 23, el acuífero de Doñana, el Bajo Guadalquivir, la exarquía malagueña, el Levante español, porque es, repito, la agricultura más tecnificada, más productiva y donde se produce una gran conflictividad, porque si no llegan aportes externos, trasvases, el sistema puede colapsar. Pues bien, ¿qué consecuencias tiene esta doble línea evolutiva? Es decir, por una parte, la publificación de los recursos hídricos y, por otra parte, la regulación, el almacenamiento en nuestra institucionalidad jurídica. Pues bien, debo decir que en relación con el fomento de las obras hidráulicas se ensayaron novedosas fórmulas organizativas y financieras con la participación de los usuarios, como es el caso de las confederaciones hidrográficas creadas en 1926, siendo la del Ebro la primera de todas ellas, el primer organismo de cuenca del mundo. Y debo decir que Félix Martínez Lacuesta, no sé si lo he dicho ya al principio o no, Félix Martínez, no, se lo he dicho al periodista. Félix Martínez Lacuesta, a la sazón presidente de la Diputación Provincial de Logroño, presenta una ponencia en el Congreso Nacional de Riegos de Zaragoza, 1903, y lanza la idea de la mancomunidad económica del Ebro, pensando sobre todo en la unión, en el aprovechamiento conjunto de Rioja, Navarra y Aragón. Y los otros, si se quieren unir, que se unan. Pues bien, y fíjense qué curioso, un planteamiento de regionalismo económico frente a una experiencia ese mismo año de regionalismo político como son las mancomunidades provinciales catalanas. Dos modelos de concepción distinta. Pues bien, Manuel Lorenzo Pardo va a reconocer que el germen de la idea del organismo de Cuenca, de la confederación sindical, la palabra sindical ahí es agrupación de distintos sectores que pueden tener intereses contrapuestos y que hay que compatibilizar,
hidroeléctricos, regantes, abastecimientos de boca, ocio, transporte y navegación. Pues bien, esa es la idea sindical, muy influido por el concepto sindical francés. Pues bien, Lorenzo Pardo reconoce la paternidad de Martínez Lacuesta en el origen de los organismos de Cuenca. Recordaré de paso que también Martínez Lacuesta está en la Asociación de Exportadores del Vino, origen de la denominación de origen Rioja. ¡Qué prohombres! Bien, y estas fórmulas organizativas y financieras permiten la decantación de algunos de los principios configuradores de lo que es el patrimonio institucional del agua en España. La gestión por cuencas hidrográficas, la autoridad administrativa especializada en aguas, superando las divisiones provinciales, la planificación conjunta y global de la cuenca, la participación de los usuarios, una cierta autonomía organizativa de este organismo. Principios, insisto, en los que España ha sido absolutamente pionera y que han sido recogidos después en textos internacionales. La Carta Europea del Agua de 1968 o la propia Directiva Marco del Agua del 2000. La semana pasada se celebraba en Zaragoza una reunión de la OECD, Iniciativa de Gobernanza del Agua, donde se insiste en que la gestión del agua se realice dentro del sistema integrado de cuenca hidrográfica y se reconoce el carácter emergente de los organismos de cuenca donde las confederaciones, y en especial la del Ebro, son emblemáticas. Bien, prescindo de algunos aspectos que yo les quería señalar únicamente, por ejemplo, cuando hablo del artificio técnico de los embalses, eso en realidad lo que permite es adquirir nuevas aguas. Esto es, el agua que se va ya no la uso, pero el agua que yo guardo es agua nueva que puedo destinar a los usos de mayor utilidad pública. Pues bien, esa mayor disponibilidad, por ejemplo, está en el origen que inspiró la política hidráulica española, la transformación del secano en regadío. Hay que situarnos, finales del siglo pasado, el contexto histórico, el contexto social, las masas de proletarios. La única salida de España era la transformación del secano en regadío, la única agricultura y, sobre todo, desde el punto de vista de política económica, la balanza comercial, muy deficitaria incluso en productos agrarios. Pues bien, eso explica las grandes transformaciones de riego de los años 40, 50, 60. Todos nuestros grandes sistemas, riegos del Alto Aragón, Bardenas, Badajoz, Planes de Badajoz, Guadalquivir, regadíos del Duero, el Levante español, acueducto Tajo Segura, todos se hacen con grandes obras de regulación en las cabeceras que dotan esos sistemas. Y precisamente una vertiente o una perspectiva complementaria es la corrección de los desequilibrios territoriales de España, que se evidencia por primera vez con una visión global y nacional en el Plan Nacional de Obras Hidráulicas del año 33. Lorenzo Pardo discurre sobre el desequilibrio hidrológico de las cuencas atlánticas y las cuencas mediterráneas. Y desde el punto de vista agrícola, y repito, hay que situarse en ese momento, la potencialidad del Levante español desde el punto de vista agrícola era extraordinaria, pero carecía del recurso fundamental que es el agua. Y ahí es donde se concibe la unión de las cuencas atlánticas con las cuencas mediterráneas. El acueducto Tajo Segura, incluso traer agua del Guadiana a esa zona del Levante español. Fíjense que si eso no se hace en ese momento es por la guerra civil y porque España, con la autarquía, no tiene cemento para hacer embalses. Y eso se retoma en el franquismo, pero revestido como obra de la dictadura. Y todavía hay algunos socialistas un tanto despistados que dicen que el trasvase Tajo Segura fue una imposición de Franco. Pues allá ellos. Pero yo les he mencionado a Indalecio Prieto.
Esta madurez hidrológica es lo que explica que, siendo ministro de Obras Públicas José Borrell, se apruebe el Plan Hidrológico Nacional, 1993, que contemplaba una interconexión generalizada de las cuencas españolas, una especie de peinado desde el norte hacia el sur, interconectando todas las cuencas españolas. No sé si recordarán, o les recuerdo a los jóvenes, que ese plan fracasó por la obstrucción del Partido Popular y que, andando el tiempo, en el 2001, el gobierno Aznar aprueba el trasvase del Ebro a las cuencas mediterráneas, a las catalanas y a las del Levante español, pero que la primera medida que adopta el gobierno Zapatero fue derogar el trasvase del Ebro. Estos son nuestros dos grandes partidos nacionales. Pero recuérdese que Santander, Bilbao, Tarragona beben agua del Ebro y no son de la cuenca del Ebro. O que Barcelona bebe agua del Ter y del Llobregat, y el Llobregat está cerca de Barcelona, pero no está en la cuenca del Llobregat. Un decreto trasvase del Ter, firmado por el nefando Francisco Franco. Y que Cádiz, y que Huelva, y que Alicante, y que Sagunto, y que Valencia, y que Alicante, y que Murcia beben agua de otros ríos que no pasan por sus riberas. Bien, en definitiva, como pueden ver, complejidad de la política de obras hidráulicas que nos ha permitido una disponibilidad, una garantía que explican el desarrollo español que hoy tenemos. Si no hubiese sido, es decir, yo no veo otras alternativas, porque ahora se puede decir, desde los hidrogeólogos dicen que no se han aprovechado los acuíferos, que los acuíferos son las reservas naturales. Sí, pero ¿y cómo se rellenan los acuíferos? Si no hay agua, si hay sequía, ¿cómo se rellenan los acuíferos? Los acuíferos pueden convertirse en reservas estratégicas, porque además la problemática de la contaminación es radicalmente distinta en las aguas superficiales de la que se produce en los acuíferos. Y, por otra parte, la desalación, pues tiene sentido como complemento, pero no es un sustituto. No es un sustituto, por ejemplo, en España para el riego. Hay determinados cultivos que no pueden regarse por la carga de boro, porque se cargan las plantas. Hay otras que sí que lo soportan. Bien, yo tengo para más de media hora, pero no les voy a hablar más de 5 minutos. Simplemente, pero para que vean las contradicciones, porque no les voy a contar a lo mejor lo que más les interesaba a algunos, que era el cambio de paradigma, la protección ambiental, la protección de los ecosistemas acuáticos y terrestres dependiente de las aguas. Bien, simplemente mencionaré un concepto que hoy es fundamental y que una reciente sentencia del Tribunal Supremo en estas semanas nefandas ha puesto de actualidad en relación con los caudales ecológicos. En realidad el concepto es extraordinariamente equívoco. En realidad, lo que ha existido en nuestra legislación histórica ha sido caudales circulantes mínimos, que es otra cosa radicalmente distinta. ¿Mínimos para qué? Para respetar los usos aguas abajo, es decir, que no me tome el agua que corresponde a otros, y sobre todo para proteger la pesca fluvial. Pero recuerden, los que sean de pueblo, yo en mi niñez, en verano, la principal diversión, Pedro, era ir a bañarse a Huerva. Pero el verano se secaba la Huerva y el pobre barbo que se quedaba en el pozo, allí finaba. Es decir, ¿qué pasa por los ríos que no baja agua en verano? ¿Por qué ahora por el Leza o el Cidacos no baja agua? Porque ese es el régimen natural, que no baje agua, un estiaje profundo. ¿Por qué por el Iregua baja agua?
Pues porque hay 2 embalses en la cabecera. Pues bien, decía que en realidad el término de ecológico evoca lo que todos evocaríamos: paisajes escénicos preciosos, ríos caudalosos inmensos, pero tenemos el país que tenemos. Y jurídicamente, ¿qué son los caudales mínimos, los caudales ecológicos? Una restricción general de los sistemas de explotación. Es decir, a la hora de planificar, yo tengo que decir qué agua quito del sistema. Y lo que queda es lo que se puede aprovechar. Pero, ¿y cuánta quito? ¿Cuánta quito? Dice la ley, ¿se realizarán los estudios específicos? Bueno, y ahí tenemos estos años que los técnicos nos ofrecen unas horquillas extraordinariamente amplias. En realidad es una decisión política, en el más noble sentido de la palabra. Pero hemos de saber a qué jugamos y qué consecuencias tiene. Porque yo les he hablado de 140 años de política hidráulica para guardar el agua. Y ahora vienen unos y nos dicen que hay que soltarla. Es decir, el equilibrio entre esos dos planteamientos es extraordinariamente complejo. Y eso es lo que explica por qué los planes hidrológicos han estado bloqueados tantos años, porque el casar esas 2 realidades, cuando se pide el cielo, cuando se utiliza como arma alternativa política, cuando se decide que por el delta tienen que bajar 400 metros cúbicos, cuando por Zaragoza pasan 100, oiga, ¿y de dónde salen los otros? Es decir, los riojanos ni tenemos que beber, ni tenemos que regar, y lo mismo los alaveses, los navarros y los aragoneses, para que en el delta sea el lugar de importancia internacional que jurídicamente tiene reconocida. Bien, estoy evidentemente teatralizando, pero esto tiene una enjundia política, jurídica, técnica impresionante. Yo este verano me llamó la atención que después de prácticamente 2 veranos de una pavorosa sequía, donde el Iregua yo no lo había conocido tan bajo jamás, finalmente en enero, febrero empezó a llover y hemos tenido agua, hasta junio prácticamente. Pero mi sorpresa es que pasó junio, pasó julio, agosto, no volvía a llover y el río seguía bajando esplendoroso. Y yo decía, pero se han vuelto locos. ¿Quién está soltando aquí el agua? Y si viene otra vez la sequía, ¿qué pasará? Que no tendremos agua arriba en cabecera. Es decir, fíjense, les pongo detalles para que adviertan esto, que no es una frivolidad, que repito, hay una grandísima problemática aquí. Bueno, y en definitiva, de alguna manera, la Directiva Marco del Agua, que es una directiva estricta y exclusivamente ambiental, esa es su base jurídica, la política de medio ambiente, y no gestión cuantitativa de los recursos hídricos, palabras que se añadieron al Tratado de Ámsterdam como consecuencia de una sentencia judicial forzada por España que impugnó el convenio de la Unión Europea, el convenio del Danubio. Y dicen, ¿qué pintaba España en el Danubio? Pues sí que pintaba la base jurídica de la política de aguas de la Unión Europea. Y allí es donde España perdió, pero a consecuencia de ese recurso se distinguió entre política de medio ambiente y gestión cuantitativa de los recursos, cuya política debe ser aprobada por unanimidad de los países, es decir, un derecho de veto de España. Y aquí, alegremente, nuestra propia administración hidráulica no ha sabido apreciar ni explicar en Bruselas qué supone, por ejemplo, la agricultura de regadío en España, la singularidad hidrológica de la que yo
les he hablado. Y así se han producido desde nuestro propio país interpretaciones incompatibles con lo que es nuestra tradición hidrológica y, repito, nadie puede enseñar a los españoles a gestionar el agua, porque tenemos de todas las experiencias, desiertos inmensos, zonas alpinas, una riqueza, una diversidad extraordinaria, complejísima, por la razón por la que no se puede simplificar en relación con la gestión de la política del agua. Y, como les decía, bien sea en relación con los objetivos de la planificación hidrológica, bien sean con los llamados caudales ecológicos, bien sean con las obras hidráulicas. Ustedes, después del recorrido que yo les he pasado, ¿cómo valorarían una decisión del Gobierno que declara reservas naturales hidrológicas todas las cabeceras de los ríos que no tienen intervención alguna para protegerlos? Es decir, dicho lisa y llanamente, para blindar que allí no se hagan embalses. Cuando los técnicos dicen que por razones de funcionalidad los embalses son mucho más útiles cuanto más arriba de la cabecera de los ríos están. Un embalse que está en la desembocadura no nos sirve para casi nada. Entonces, pues eso lo aprobó un gobierno del Partido Popular. Un gol por toda la escuadra que les metieron las organizaciones ecologistas. Jesús, tu partido. Bueno, el principio de recuperación de costes. Bueno, perdón, termino ya. Me tenía apuntadas unas conclusiones, pero voy a terminar con unos agradecimientos, si no termino como he empezado. Pues, en primer lugar, agradecimiento a los alumnos aquí presentes y a cuantos han cursado sus estudios en esta universidad desde el año 94, algunos de los cuales como profesores o profesionales reconocidos, también presentes en este acto, pues ellos siempre han guiado mi dedicación docente. A cuantos amigos y compañeros de esta o de otras universidades, Ramón, Javier y Marga, han venido, José Bermejo, José Luis, han venido a acompañarme en este acto académico tan entrañablemente honroso y afectivo para mí. A los miembros del Departamento de Derecho, personificados en su director, así como los demás asistentes, compañeros de docencia e investigación, tarea colegiada en la que todos somos imprescindibles y responsables solidariamente de la formación de nuestros alumnos. Por obvias razones de antigüedad y de apego personal, hago una mención especial a los profesores Pedro de Pablo, pues juntos llegamos a Logroño en enero del 94 y juntos compartimos fructíferos debates en el Consejo Consultivo de La Rioja, a Ricardo Chueca, del que fui alumno en Zaragoza, amigo, consultor áulico y promotor de tantas cosas como él sabe, y a Francisco Carrera, amigo, pese a que me opusiera, como es conocedor, a la dotación de la Cátedra de Derecho Internacional, a los miembros del área de Derecho Administrativo, por orden cronológico de servicio, Carlos Coello, René Santamaría, que después se iría y volvió para quedarse, José Ignacio Vega, Marcos Gómez, al que debemos, yo creo que fue la primera aula virtual, la primera área que tuvo un aula virtual, y a él le debemos la página web del Departamento de Derecho Administrativo. Alfonso Melón, Ignacio Barriovero, Roberto Bustillo, Juan Ramón Liébana, David San Martín, y a las becarias de investigación. Perdón. Eva Berrueta,
Cristina y Gliqueya Pinos. Sin su colaboración, nunca bien recompensada, la docencia del derecho administrativo no hubiera llegado a las cotas de calidad formativa que los egresados reconocen. A los miembros del Consejo Consultivo de La Rioja, algunos aquí presentes, con quienes durante 18 años he compartido enriquecedoras discusiones jurídicas desde una atalaya privilegiada para conocer y ser útiles a la Administración y a los ciudadanos. A mis maestros, en particular Lorenzo Martín Retortillo, cabeza de la Escuela Zaragozana de Derecho Administrativo. Universitario ejemplar por el que me he vinculado a una de las ramas del frondoso y fructífero árbol de la escuela del profesor García de Enterría, así como de la amistad de su hermano Sebastián Martín Retortillo, maestro indiscutible del derecho de aguas español ya desaparecido. Y por último, y en mi ámbito familiar, un recordatorio a los que ya no están con nosotros, a los que no han podido asistir, y agradecimiento a los asistentes, mi hermano Luis Miguel, riojano de adopción, a Fernando, bueno, a ver si soy capaz, y de manera privilegiada, a ver si, a María Jesús, aquella muchacha calagurritana, vital y alegre, lo sigue siendo, a la que conocí deslumbrado, en la biblioteca vieja de la Facultad de Derecho de Zaragoza, donde preparábamos los casos de derecho administrativo, convertida tiempo después en la roca firme y segura de un proyecto vital compartido que ha fructificado en nuestros hijos Lucía y Pablo, Teresa y Álvaro. Y falta el pequeño, y Miguel, de los que estamos tan orgullosos porque por encima de todo son mujeres y hombres, en sentido machadiano, buenos. Muchas gracias.